Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma Mónica Almeida, y es coordinadora de los diputados del PRD en el Congreso del Estado, y está lista con su colaboración de esta semana. Mónica, muy buenos días y qué gusto saludarte. Igualmente, Son Edgar, un saludo a todo tu auditorio. Hoy quiero comentar con ustedes acerca de un concepto que recientemente ha provocado un debate nacional. Y a pesar de que no es algo nuevo en el mundo, ya hay casos de éxito en otros países, y me refiero a la propuesta que hoy hace el Frente Ciudadano por México, es decir, la propuesta de impulsar la renta básica universal. Quiero decirles que este concepto nació hace 500 años, allá por 1516, en el libro Utopía, donde lo planteaba ya Tomás Moro. Bertrand Russell, a principios del siglo XX, habló de otorgar una cantidad de dinero a las personas lo suficiente para una existencia digna. Hoy el Frente Ciudadano vuelve a ponerlo sobre la mesa, trayendo a colación diversas investigaciones que ha realizado Milton Friedman, Christopher Pizarrides, Angus Deaton o Martin Luther King, por mencionar algunos. Hay detractores de esta propuesta y vuelven a hablar de situaciones que ya se han desmentido anteriormente, como por ejemplo el que provoca la inhibición de la cultura del trabajo, o que se puede generar un desmantelamiento del Estado, o simple y llanamente que es incosteable. Con los estudios del holandés Rutger Bregman, así como lo realizado en Finlandia, hoy se desmiente el primer extremo mencionado. Lo que ha ocurrido con esta práctica es que la mayor parte de quienes reciben un apoyo de este tipo, al contrario, se ven más incentivados a buscar otras fuentes de ingreso, precisamente trabajando. Las personas tienden a buscar ser útiles, queremos aportar y construir, y es apenas una minoría la que potencialmente dejaría de trabajar. Este programa piloto mostró buenos resultados. Se ha disminuido la pobreza, así como la burocracia, es decir, se ha optimizado la eficiencia del gobierno, disminuyendo en varios casos los efectos negativos del asistencialismo, y deja de generar una codependencia. El binomio de la burocracia excesiva y el asistencialismo lamentablemente hoy se observan en Jalisco. Por darles un ejemplo, en el presupuesto del 2017, la Secretaría de Desarrollo Social e Integración Social ascendió a 3,000 millones de pesos. Lamentablemente, el 97% de estos recursos se ejerció exclusivamente para operación, y el 3% fue entregado en beneficios reales a los ciudadanos, quienes solo tendrán satisfechas algunas necesidades y por un tiempo determinado. Esto significa un presupuesto altísimo para la burocracia asistencial. Hay que precisar que existen varias maneras de plantear un esquema para la renta básica universal. Cada país ha experimentado al respecto, ha establecido diversos modelos, desde generar impuestos con fines específicos o reclasificar los ingresos existentes para lograr una mayor eficiencia y eficacia. Por compartirles un ejemplo, en Alaska, todos los recursos generados por concepto de minería se les retorna en un cheque a cada familia que ahí radica. Hay modalidades que la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha recomendado precisamente para ir analizando las formas en que puede ser esto, digamos, aplicado de manera sustentable y que sirva efectivamente para el desarrollo social. Primero, sugiere que estos ingresos sí se entreguen a quienes ya están trabajando y tienen salarios muy bajos, o que están buscando trabajo de manera activa, o que también están involucrados en actividades de capacitación, voluntariado, educación, etcétera. También establece que estos mecanismos tengan un tiempo límite y se den en una sola exhibición, y que se determinen márgenes o capas de entrega a beneficios a los distintos sectores de la población. Se trata de que esta medida se pueda adaptar a cada país sin que por ello represente un costo negativo, y que sirva al contrario para impulsar una economía y un desarrollo social más concreto. Las razones para implementar la renta básica universal son mayores que
las de no hacerlo. Porque hoy en día ustedes saben que Coneval tiene ya publicado que el 42% de la población tiene un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria y no supera el umbral para garantizar una vida digna. Algunos factores como la automatización hacen necesario que se adopten medidas como la renta básica universal y buscar la disminución de externalidades negativas. Por ello, aquí hay algo muy interesante en Jalisco, porque se aprobó en nuestra Constitución, en el artículo 4, el principio del mínimo vital como el eje de la planeación democrática. Y con el apoyo de comités académicos, la iniciativa privada y la sociedad civil, hemos estado construyendo teorías, conceptos, definiciones sobre cuánto costaría o debe costar el ingreso básico universal en Jalisco, y esperando que no sea sobre la base asistencialista. Este es el comienzo de un modelo que pudiéramos en Jalisco renovar a partir de modificar nuestros paradigmas presupuestales y por qué no pensar en garantizar este ingreso básico progresivamente año tras año, iniciando en primera instancia con todos aquellos que hoy no tienen lo mínimo básico necesario, y que este espíritu de la primera reforma, que ya fue publicada en el 2016, se vaya traduciendo paulatinamente en políticas viables que mejoren de manera sustancial la calidad de vida de las personas. Jalisco ya dimos el primer paso y en este momento estamos desarrollando el segundo. El pasado 28 de noviembre se firmó un convenio de colaboración entre CESJAL y la ONU a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocido como CEPAL, quienes ya hoy en día con expertos de índole internacional están desarrollando este estudio sobre el mínimo vital, sus implicaciones para la formulación de políticas públicas y toma de decisiones presupuestales. Cambiar el paradigma presupuestal, invertir en la tesis de que garantizando el mínimo vital puede desarrollar a las personas como individuos más productivos, de manera creativa, serán consumidores más responsables para el desarrollo de la sociedad. Nos hemos ocupado en aterrizar estos derechos vitales, identificando las prioridades y las ponderaciones. Creemos que si no está garantizado el alimento, el agua, la vivienda, la energía, la movilidad, estamos en un modelo de subdesarrollo, al contrario de lo que aspiraríamos. También va ligado a esta propuesta de democracia energética, porque igual que en Alaska se explota de la minería, se producen los recursos necesarios para dar estas garantías mínimas. Consideramos que a partir de que se impulsan los biocombustibles en Jalisco, que en cada región se detone la oportunidad de generar esta economía local, tendremos una oportunidad de generar recursos extras que nos permitan seguir impulsando, ¿por qué no?, un modelo de renta básica universal en Jalisco. Puede parecer esto utópico, nos lo han dicho, pero recordemos que cada hito de la civilización, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, la democracia de la igualdad de derechos para hombres y mujeres, fue alguna vez una fantasía utópica y hoy es una realidad, precisamente a partir de las voces y la construcción social que podamos desarrollar y que quede así enclavado en nuestra Constitución y en los programas presupuestales y en las modificaciones a las leyes como la de planeación. Tenemos la investigación, tenemos las pruebas y los medios para hacerlo en Jalisco. Hoy, 500 años después de que Tomás Moro escribiera por primera vez sobre la renta básica universal, debemos actualizar nuestra forma de ver el mundo. Jalisco ya dio 2 pasos para llevar a cabo una modificación que transforme la inercia presupuestal del Estado y será una palanca definitiva para impulsar una vida digna en nuestro Estado. Hasta aquí mi aportación. Mónica, ¿sabemos cuánto costaría volver una realidad el mínimo vital? Esta es la pregunta que CEPAL nos va a contestar, cuáles son los umbrales, los coeficientes, los costos, pero simple y llanamente partiendo de estudios que ya tenemos emitidos por universitarios de la Universidad de Guadalajara,
por lo menos se tiene que garantizar un ingreso familiar de 4 personas de 17,000 pesos en este momento. Es la primera tesis que tenemos. Además, ya hemos identificado cuánto se podría producir cuánta riqueza se puede producir de la generación de biocombustibles, que nos pueden dar un fondo suficiente para, insisto, paulatinamente, año tras año, de manera progresiva y modificando la inercia presupuestal, podemos ir garantizando estos ingresos a las distintas familias que hoy en día, lamentablemente, siguen con problemas económicos en su vida cotidiana y a la baja. Y Mónica, la diferencia importante entre un proyecto como este o un concepto como este más bien y lo que sucede en la actualidad con los programas sociales, que es algo que platicaba hace un momento con Edgar Olivares, es que en el caso del mínimo vital tendría que ser obligatorio, mientras que los programas sociales pues dependen de la voluntad del gobernador en turno. Exactamente. El tema es un asunto de inteligencia estatal. Es un asunto donde tenemos que reconocer que cada persona que no tiene lo mínimo para vivir está afectando el desarrollo de los niños, los jóvenes. Hay bajos niveles educativos. Digo, esto lo reconocemos y lo sabemos. Toda la sociedad necesitamos ser solidarios y generar una estrategia en que en el seno de cada familia, al contrario, se estén desarrollando ciudadanos que día con día tendrán mejores formas de contribuir fiscal y socialmente al conjunto de la comunidad, que también tendremos personas que tengan mejores y mayores niveles educativos para usar los recursos de manera sustentable, no desperdiciar el agua, no contaminarla. También tendremos personas con menos miedos, problemas de salud mental, depresión, que propician, por supuesto, una serie de problemáticas sociales como adicciones, delincuencia, violencia, pues un asunto casi de desesperación de la subsistencia, ¿no? Instintiva. Y yo creo que ya es momento de que nos dejemos en este asunto de impulsar declaraciones que no están sustentadas por estudios científicos, argumentos. Creo que podemos hacer una convocatoria a economistas, a abogados, a personas que nos puedan ayudar a hacer precisamente esta transformación del paradigma presupuestal de una vez por todas. Seguimos haciendo lo mismo, pues obviamente estamos viendo los resultados de la misma forma. Entonces, afortunadamente hay un comité académico que viene trabajando por 1 año y medio. Esta es una transformación estructural que no se puede dar de un día para otro. Está integrado por el ITESO, la Panamericana, la Universidad de Guadalajara. El CEPAL, esto es una oportunidad muy interesante, le llamó la atención el caso Jalisco. CESJAL nos está apoyando, es una aportación importante de un consejo social como este. Y tendremos, espero, muy pronto noticias y resultados que nos permitan sustentar lo necesario para hacer la propuesta de modificación, empezar con un fondo germinal, digamos, unas primeras acciones para que en Jalisco podamos tener alternativas de cambio y que pues socialmente, ¿por qué no podamos sumarnos con la inteligencia, con una buena voluntad a empezar a hacer acciones de transformación y no seguir promoviendo desesperanza, ¿no? Y desesperación. Claro, lo que sí, Mónica, en esta revisión que hacen ustedes del proyecto de 2018 que envía el gobernador en el paquete económico, no hay la posibilidad de que esto suceda. Pues en este momento muy lamentablemente no lo hicieron, aunque trabajamos con la Secretaría de Planeación. Hubo una disminución de los programas que podrían considerarse apoyan el mínimo vital. El año pasado tenían un 16% de los recursos, ahorita son solamente el 11%, es una antítesis. Sin menoscabo que de manera responsable, por lo menos en la Conexión a la Fracción, hicimos de nueva ocasión estos análisis a profundidad, seguimos con el comité académico, con CESPAL, y yo no creo que tendríamos la oportunidad en enero y en febrero hacer propuestas muy concretas que espero el Ejecutivo sea sensible en conjunto con las distintas secretarías a promover por lo menos una corrección de casi 46,000 millones de pesos y de ahí derivar en una oportunidad clave que podría, ¿por qué no? Jalisco, capital de la innovación, pues empezar con programas
y además entreguen conocimiento al mundo de qué modelo aplicamos aquí en Jalisco, así como lo hizo Finlandia, Alaska, y esto está ocurriendo, están teniendo grupos de control, digamos, o programas de investigación para ver de qué manera podemos desarrollar esta garantía. Ahora, no es un asunto, es un asunto que obliga, porque los recursos naturales es de todos. El niño que nace ya tiene que nacer con, digamos, un capital o un conjunto de acciones. No se vale que le dejen a su propio esfuerzo sin tener oportunidades y condiciones mínimas básicas, o a los jóvenes que hoy en día se la ven muy difícil para estudiar, trabajar. No se vale, me parece que eso no podemos seguirlo sosteniendo así. Entonces yo sí quiero hacer una convocatoria a la sensibilidad de la inteligencia de que si ya hay 46,000 millones de pesos, pues no se desperdicien, al contrario, se sustenten con mucha claridad hacia qué los vamos a dirigir y por qué no arrancar un primer fondo germinal en Jalisco para la renta básica universal, que insisto, no quisiéramos impulsar aquí ni asistencialista, al contrario puede ser en especie a través de energía eléctrica, combustible, agua, estos mínimos umbrales que CEPAL nos está ayudando en este momento a desarrollar. Y es la pregunta que se está haciendo el mundo: ¿cuánto cuesta eso y cómo podremos organizar nuestros recursos, cómo podremos generar riqueza para que todos vivamos bien y desarrollándonos? ¿Por qué no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Un gusto, Sonia. Buen día a todo el auditorio. Gracias, muy buen día. Mónica Almeida, coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.